Bueno, al fin y al cabo, hasta este momento, porque no ha terminado todavía la comisión total, los temas más importantes o que realmente habían levantado dudas es lo relacionado a las implicaciones legales de todas estas transacciones entre una empresa privada, que es la famosa firma de Politán, y un funcionario público. Ahora bien, vamos a ver cuáles son esas tres áreas fundamentales que se traen o se presentan ante esta discusión, que es el número uno, lo que tiene que ver con la transacción de Politán. Politán es la empresa que Francisco Domenech ha estado explicando una y otra vez de cómo se vendió, de los famosos 4 millones y finalmente lo que tiene que ver con los procesos de inhibición. Y eso es importante porque ustedes deben de saber que los procesos de inhibición están ya regulados y, como señalé, las dudas que ha habido sobre ese particular es en lo relativo a si el secretario Domenech finalmente pudo llevarlo a cabo o lo hizo de conformidad a lo que establece la ley de ética gubernamental. El otro elemento importante en la discusión es todo lo que tiene que ver con el desempeño, es decir, con la manera en que él, particularmente como secretario de la Gobernación, ha estado ejerciendo el mandato de la orden ejecutiva de la señora gobernadora, que le da un poder muy particular al secretario de la Gobernación sobre diferentes aspectos. ¿Cuáles son esos elementos que les he mencionado? Obviamente el proceso de la venta de Politán, los mecanismos de inhibiciones que están reglamentados y si el testimonio que ha dado hasta este momento el secretario de la Gobernación son contradictorios o se puede exponer alguna situación legal precisamente para hablarnos sobre ese particular. Está con nosotros el licenciado Frank Torres Viada, abogado criminalista y experto constitucional. Licenciado, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buenas noches, saludos, Jorge. Bueno, hasta este momento, ¿verdad? El proceso no ha terminado, pero de lo que ha visto hasta este momento, evidentemente, para traer algún planteamiento de violaciones de ley o demás, se necesitarían más testigos, pero del testimonio del secretario de Gobernación, ¿cómo lo ha visto? Mira, yo creo que el testimonio del secretario es un testimonio calibrado. Yo creo que tuvo, en términos generales, un buen demeanor. Contestando puntualmente tu pregunta, no creo que haya ningún elemento delictivo o razonablemente delictivo en el testimonio propiamente. Yo lo que sí creo que en suma, y con el caveat de que todavía se está sucediendo la vista en estos momentos, sí lo que está planteado es un terreno fértil para una investigación mucho más amplia, mucho más profunda, particularmente con lo que tiene que ver, que tú mencionabas hace unos minutos, con el tema de la compraventa de la entidad Politán. Ok. Nadie entiende esta transacción de 4 millones... que una corporación que es de un solo individuo, que es el único accionista, se lo vende a sí mismo y trae una persona a hacerse cargo que no pone un solo centavo. Eso como que es difícil de entender. Usted no puede explicar, aunque pueda ser legal en la práctica, en términos de lo que se trata de una persona que va a ocupar una posición, básicamente la segunda posición más importante del gobierno, por lo menos en términos de política pública. Esto debe de aclararse. Nadie lo entiende, casi nadie lo entiende, porque es difícil de entender, porque es un asunto técnico. Yo creo que la línea investigativa del Senado va dirigida a lo siguiente. Ciertamente el secretario de la Gobernación hoy se desvinculó jurídicamente, legalmente, en papeles de esa entidad. Él dice, yo le vendí mi participación a la propia corporación, que era mía, y eso lo permite la ley de corporaciones y es real, pero se la vendí a la corporación y con unas acciones minoritarias a Manuel Torres, ex contralor electoral, que no pagó nada por ellas, por tanto ya yo no tengo que ver con esto. La pregunta es, y la línea investigativa del Senado es, bueno, ¿estamos realmente ante una compraventa legítima, válida de esa entidad, o se vendió en papeles? Pero en la realidad todavía el secretario, en la práctica, tiene intereses o hay promesas posteriores para que se reciba algún beneficio en una eventualidad. Sí. Y eso es lo que está mirando el Senado. Y si hubiese un beneficio futuro pactado, pero verbalmente y no en papeles, habría que probarlo más allá, o sea, los procesos judiciales son por eso te digo, rumores, ¿verdad? Claro, y por eso te digo que lo que está es el caldo de cultivo para una investigación más profunda, porque será muy ingenuo pensar que un acuerdo de esa naturaleza, que sería ilegal, estaría puesto en papel, ¿verdad? Eso uno tiene que hacer una investigación más profunda, tomar declaraciones juradas, ¿verdad? Entrevistar testigos, solicitar documentos mediante supinas, cuentas bancarias. Hay un montón de interrogantes que se debieron, muchas preguntas que los senadores debieron haber hecho hoy o pudieron haber hecho hoy. ¿Qué no hicieron? Que no hicieron, que se caían de la mata. Parece que poquitos hicieron su trabajo para el día de hoy. Muy poco. Yo creo que salvo el presidente del Senado, que estaba mucho más preparado, los demás perdieron una oportunidad de oro. Hablan de vacaciones. Pasamos con la ISAM.
Bueno, lo dijimos, más preguntas que respuestas sobre este tema del proceso.